El bolígrafo, un bolígrafo negro corriente, estaba sobre la mesa laminada y fría. Su cuerpo plástico liso, que no hacía mucho le había parecido tan familiar en su mano, ahora se sentía ajeno, casi hostil. Mariana, de 42 años, miraba ese objeto sencillo como si fuera un instrumento de tortura y no un utensilio de oficina. Cuando sus dedos, secos y ligeramente temblorosos, finalmente lo rodearon y se inclinó sobre la hoja pálida y oficial de papel, algo dentro de ella, fino y frágil, se rompió. Fue un sonido silencioso, casi inaudible, pero resonó en cada rincón de su alma con un eco penetrante, liberando al mismo tiempo una corriente helada de alivio y una ola abrasadora de soledad absoluta. 42 años, una edad que ella creía debería ser sinónimo de estabilidad, madurez y tranquilidad. Pero para ella, en ese preciso momento, todo apenas comenzaba, y ese comienzo estaba atravesado por el dolor, el presentimiento de lo desconocido y el sabor amargo del colapso definitivo. Los meses anteriores a este instante frío y distante en la oficina del abogado pasaron ante su mirada interior como imágenes borrosas y desenfocadas de una vieja película desgastada. Vio cómo se aferraba, casi fanáticamente, a ignorar las pequeñas señales de alerta apenas perceptibles, las cuales ahora, a posteriori, parecían advertencias gritadas y evidentes. El silencio. Empezó poco a poco, casi imperceptiblemente. Primero como breves pausas incómodas en la bulliciosa rutina cotidiana. Risas, discusiones, e incluso los habituales gruñidos matutinos de Oleg. Luego, esas pausas se hicieron más largas, opresivamente extensas, llenando cada rincón de su casa viva antes de Riazán. Este silencio no era solo la ausencia de sonido, era una vacuidad densa y pegajosa que se filtraba en las paredes de madera vieja de su hogar, se colaba en su dormitorio y se instalaba entre ellos durante la cena, cuando permanecían inclinados sobre los platos sin encontrar palabras. La vacuidad se percibía no solo en ese silencio creciente y absorbente. La vacuidad estaba en los rituales cotidianos que repentinamente perdieron sentido, convirtiéndose en movimientos mecánicos y carentes de vida. El café matutino que Oleg solía preparar y beber primero se enfriaba ahora en la cafetera, sin prisa por vaciarla. Las noticias vespertinas, antes intensamente debatidas hasta quedar roncos, ahora sonaban como ruido de fondo, sin llegar a la conciencia. Los libros que descansaban en su mesita de noche permanecían intactos, las páginas sin hojear, las marcas sin moverse. Esta vacuidad crecía como una niebla invisible, pero cada vez más densa, envolviendo su vida y su relación hasta hacerse tan espesa que Mariana dejó de ver a su marido a través de ella, y él, al parecer, dejó de notarla a ella. La distancia aumentaba no solo física, aunque eso también era evidente. Oleg se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo, inventando excusas cada vez más elaboradas, proyectos urgentes, reuniones inesperadas, viajes repentinos que, como ahora entendía, eran solo cómodas justificaciones para su creciente desapego. Sus viajes se alargaban y sus regresos se hacían más fríos, carentes de la alegría de antaño. Dejó de preguntarle sobre su día, sus pensamientos, sus emociones, sus pequeñas alegrías o tristezas. Y ella, a su vez, dejó de compartir, encerrada en su resentimiento y sensación de abandono. Entre ellos surgió una pared invisible, pero impenetrable, hecha de omisiones, silencios, mentiras e indiferencia. Y ella, Mariana, en su ceguera, o más bien en su sordera voluntaria, se negó a verla hasta el último momento, hasta aquella fatídica otoño. Pero luego llegaron los rumores. Siempre se arrastran lentamente, como hiedra venenosa que envuelve una casa antigua y en ruinas. Se filtran por las grietas, penetran bajo la piel, y cuando finalmente alcanzan su objetivo, golpean con más fuerza que cualquier ataque directo, porque ya han echado raíces en la mente. Le contaron sobre sus visitas regulares a unos clubes de interés, sospechosos en las afueras, sobre sus constantes salidas nocturnas, sobre las mujeres que allí se encontraban. La palabra masaje, pronunciada con una entonación ambigua por una vieja conocida, se convirtió para ella en sinónimo de traición, un sello sucio y repugnante quemado en su alma. No fue simplemente una infidelidad,
Fue la destrucción de todo lo que consideraba inamovible. La traición la golpeó rápida y definitivamente, como una ola helada cayendo del cielo y cubriéndola por completo, dejándola sin respiración. No fue un choque en el sentido clásico. Fue más bien un repentino y abrumador reconocimiento de que todas sus murallas defensivas, cuidadosamente construidas, toda su fe en su familia, habían sido solo ilusiones, y ella había vivido en la mentira, cerrando deliberadamente los ojos ante lo obvio. Ese golpe puso todo en su lugar, sin piedad pero con claridad suprema, como un relámpago ilumina un paisaje sombrío. Ahora vivía sola, en un apartamento de 3 habitaciones, en un edificio estalinista, en las afueras de Vladimir. Precisamente aquel apartamento que con tanto esmero habían decorado juntos, orgullosos de cada detalle del interior, de cada lienzo elegido con cuidado. Cada objeto allí guardaba recuerdos que ahora no calentaban, sino que cortaban como vidrios rotos. Ahora el apartamento le parecía demasiado grande, demasiado frío, demasiado vacío, como una casa abandonada tras una partida precipitada de todos sus habitantes. La vacuidad que antes se escondía entre ella y Oleg ahora llenaba todo el espacio, absorbiéndola por completo, sin dejar lugar al aire. Su único apoyo inmutable en este nuevo mundo desconocido, casi hostil, era su hijo, Artyom, de 19 años. Era alto, un poco desgarbado, lleno de la inquieta energía estudiantil de Moscú, donde estudiaba. Venía los fines de semana y siempre traía consigo algo parecido a un soplo de aire fresco. Pero en su figura ya se percibía el inicio de una firmeza masculina que a veces sorprendía a Mariana, provocando mezclas de orgullo y ligera confusión. Su cabello oscuro, ligeramente desordenado sobre la frente, y sus facciones marcadas, que día a día se volvían más viriles, a menudo le recordaban dolorosamente a Oleg en su juventud, lo cual a veces generaba una sonrisa amarga y ácida. Pero para ella seguía siendo su niño, su chico, aquel pequeño ser que alguna vez había tomado en brazos en el hospital de Nizhny Novgorod. Recordaba su cuerpecito diminuto y tibio, su chillido débil pero tan precioso, su dependencia absoluta e indefensa hacia ella. Él era su propósito, su alegría, su vínculo eterno. Y ahora, en medio de este torbellino de cambios dolorosos, él permanecía como su único ancla en el mar agitado e impredecible de su nueva vida solitaria. Tras el punto final, irreversible y definitivo, en su matrimonio, Artyom, su hijo de 19 años, cambió notablemente. Siempre había sido un ejemplo de ternura, un niño atento y sensible, capaz de percibir su estado de ánimo incluso sin palabras. Pero ahora en él afloró algo nuevo, más profundo y consciente. Parecía haber asumido una responsabilidad tácita, pero palpable hacia su madre, como si un hilo invisible pero fuerte los hubiera unido aún más, envolviéndolos a ambos en ese periodo de vulnerabilidad. Su torpeza adolescente se suavizó, dando paso a movimientos más seguros y maduros, y en sus ojos, siempre tan vivos y curiosos, ahora brillaba una nueva y profunda seriedad. Se hizo aún más atento, y sus acciones adquirieron un matiz más grave, como si estuviera creciendo ante sus ojos, asumiendo un rol que nadie esperaba de él. Su presencia en casa se volvía cada vez más frecuente y predecible. Antes podía desaparecer durante días enteros, viajando a la bulliciosa Moscú estudiantil, donde, según sabía Mariana, lo esperaban amigos, fiestas y la despreocupada vida universitaria. Ahora, sin embargo, encontraba 1000 razones para quedarse, rechazaba las invitaciones para pasar fines de semana con compañeros de clase, alegando asuntos importantes o proyectos urgentes, aunque Mariana sentía que esos asuntos no eran más que excusas cuidadosamente elegidas. Él la observaba, no de forma insistente ni obvia, para no incomodarla ni herirla, sino con una preocupación silenciosa, casi imperceptible, que se manifestaba en miradas fugaces cuando ella pasaba junto a él, en el leve giro de su cabeza al escuchar su voz desde otras habitación. En sus ojos había algo más que amor filial. Había una inquietud profunda, casi adulta, el deseo de asegurarse de que ella estaba bien, de que no se había roto bajo el peso de las circunstancias. Su cariño se expresaba en detalles cotidianos, pequeños pero significativos, que poco a poco
como riachuelos invisibles, comenzaron a llenar la abismal vacuidad dejada por el divorcio. Ya no esperaba a que ella pidiera ayuda, ni aguardaba a que señalara un problema. El cubo de basura, que antes Mariana sacaba con un pesado suspiro de cansancio o olvido, misteriosamente aparecía vacío cuando ella se distraía con sus pensamientos o trabajo. Las bolsas pesadas de compras del supermercado, con las que solía luchar hasta el quinto piso sin ascensor, de pronto estaban sobre la mesa de la cocina, mientras Artyom aparecía con aire despreocupado, diciendo que solo pasaba por allí, o que había entrado de camino. Un día, cuando ya se había resignado ante el goteo constante del grifo de la cocina, irritante cada noche con su sonido monótono, él tomó las herramientas del viejo cajón de Oleg, que éste había dejado atrás, y lo arregló sin decir palabra, trabajando con concentración, como un fontanero experimentado, aunque antes nunca le había interesado nada semejante. Esas acciones eran silenciosas, casi inaudibles, pero su impacto era inmenso. Decían más que cualquier palabra. Hacían sentir a Mariana que no estaba sola, que alguien estaba ahí, dispuesto a ayudar. La casa, aquel apartamento de 3 habitaciones en un edificio estalinista en las afueras de Vladimir, que habían decorado con tanto esmero, donde cada rincón guardaba recuerdos compartidos, seguía llena de silencio. Pero aquel silencio, antes opresivo y cargado de soledad, fue cambiando poco a poco. Ya no parecía tan abrumador. Ahora tenía espacio para sus tranquilas cenas juntos, cuando se sentaban uno frente al otro en la vieja mesa de madera, a veces en silencio, otras intercambiando frases escasas pero significativas sobre el día terminado o los planes del mañana. Había lugar para ver juntos películas antiguas por la noche, sentados en el sofá, no demasiado cerca, pero tampoco muy lejos, y sentir su mutua presencia como algo cálido, justo y reconfortante. Incluso había sitio para paseos otoñales por el parque Sarechnoe, donde las hojas caídas crujían bajo sus pies y el aire fresco limpiaba sus pensamientos, llenando sus pulmones con el aroma del otoño. Hasta Dusa, su nueva amiga de 4 patas, aportaba su toque de vida, con el golpeteo de sus patas y sus gemidos suaves, formando parte de esa nueva quietud, haciéndola más viva. Y sin embargo, a pesar de esta nueva calma casi acogedora, a pesar del tierno y poderoso apoyo de su hijo, Mariana se sorprendía a sí misma, extrañando algo importante en las noches, cuando la casa se sumergía en completo silencio. No era solo el deseo de tener una presencia masculina en casa, ni simplemente la necesidad de alguien que compartiera las tareas domésticas o las dificultades económicas. Era algo más profundo, más íntimo. Echaba de menos a un compañero, a esa persona con quien compartir pensamientos y emociones sin necesidad de palabras, alguien que la entendiera con solo media mirada, alguien que fuera el reflejo de su alma. Extrañaba la cercanía, no solo la física, que ahora parecía un recuerdo lejano, sino también la emocional. Aquella sensación de total apertura en la que te sientes plenamente aceptada y comprendida, en la que puedes quitarte todas las máscaras y simplemente ser tú misma. Extrañaba la seguridad del mañana, esa certeza inquebrantable que brinda una base sólida a tu lado, alguien en quien puedas confiar en cualquier circunstancia. Y, por supuesto, extrañaba los toques, esos gestos casuales, suaves pero llenos de significado, que dicen más que 1000 palabras, que forman parte esencial de una relación íntima, reafirmando tu valor, tu atractivo. Estas sensaciones, como dolores fantasma de una parte amputada de su vida, llegaban en oleadas durante la quietud nocturna, cuando se quedaba a solas con sus pensamientos, recordándole una y otra vez la vacuidad que, por ahora, ninguna atención, ningún amor, excepto el que antes existió en su vida, parecía capaz de llenar. Una noche, tras un día especialmente agotador, en el que cada célula de su cuerpo vibraba de fatiga y su cabeza parecía hecha de plomo, Mariana estaba sentada en el sofá, se frotaba las sienes, intentando ahuyentar el dolor pulsátil que se había instalado profundamente detrás de sus ojos. La luz suave del flexo, cálidamente derramada desde el respaldo del sofá, creaba una acogedora penumbra en la sala, pero ni siquiera eso lograba apagar la pesadez interior. Cerró los ojos, esperando que el dolor se fuera, que se disolviera en ese silencio, pero en lugar de desaparecer, se intensificó,
como un metrónomo insistente e inflexible. Los músculos de la espalda y el cuello estaban tensos, convertidos en un nudo doloroso, resultado de horas interminables frente al ordenador y de la constante tensión interna. No lo oyó acercarse. Sus pasos eran silenciosos, ligeros, casi felinos. Quizás estaba demasiado sumida en sus sensaciones, demasiado aislada del mundo exterior, por una densa niebla de cansancio. De repente, pero con ternura, sintió cómo sus manos firmes, aunque increíblemente suaves, rodearon sus hombros. Fue inesperado, casi conmocionante, un contacto tan repentino en su nuevo y solitario mundo. Se sobresaltó, abriendo los ojos de golpe, pero luego, al sentir el calor de sus palmas, se relajó poco a poco, permitiéndose rendirse ante aquel gesto inesperado y tan anhelado de cuidado. Artyom no pronunció ninguna palabra. Simplemente permaneció detrás de ella, en silencio pero con firmeza, masajeando la tensión acumulada en su espalda y hombros. Sus dedos se movían con habilidad, encontrando puntos dolorosos y liberando gradualmente la presión. Ella fue consciente, de pronto, de cuánto tiempo hacía que nadie la tocaba así, con tanto cuidado, con tanta paciencia, con una ternura sincera. Las últimas caricias de Oleg habían quedado muy atrás, y ya entonces eran indiferentes o cargadas de irritación velada. El calor de sus manos iba más allá de la piel, más allá de los músculos. Llegaba hasta su alma, calentándola por dentro, derritiendo la capa de hielo que la había envuelto tras el divorcio. Aquella noche, bajo las manos atentas y amorosas de su hijo, durmió mejor que en muchas semanas, como si una carga invisible, pero insoportable, hubiera sido levantada de sus hombros. Un par de días después, una tarde cualquiera, en la que Mariana ya casi se había acostumbrado a la nueva atmósfera, algo más cálida en casa, ocurrió algo especial. Artyom, al regresar y decir que había hecho una breve visita a un amigo, apareció en la puerta con algo escondido tras la espalda. Parecía un poco avergonzado, pero en sus ojos brillaba algo parecido a la expectativa. Cuando finalmente mostró lo que traía, Mariana contuvo el aliento. Entre sus manos había un enorme y exuberante ramo de flores del campo, margaritas, campanillas, centaureas, como si las hubiera recogido directamente de un prado veraniego, aunque ya estuvieran a mediados de otoño. Y junto a ellas, elegantemente atada, con una cinta de seda, descansaba una pequeña caja. Por un momento, Mariana se quedó inmóvil. Su corazón latió más rápido de lo normal. Su voz tembló llena de sorpresa cuando preguntó qué era aquello. Artyom sonrió lentamente, y en sus ojos brilló algo cálido, aunque difícil de entender por completo. Le tendió el ramo y dijo en voz baja: «Es para ti, mamá». El aroma fresco de las flores del campo llenó el aire, inesperadamente vivaz en el apartamento de la ciudad. Mariana las recibió, aspirando su dulce perfume, y luego dirigió su mirada hacia la caja. «Ah, ábrela», le dijo él aún más suavemente, y en su voz había un matiz de anticipación. Con cuidado, desató la cinta. Sus dedos temblaban ligeramente de emoción. Al levantar la tapa, se quedó helada, incapaz de creer lo que veía. Dentro, arropado cómodamente en una tela suave, yacía un pequeño bultito peludo, un cachorro de labrador dorado. Era tan pequeño que cabía en una sola mano, con unos brillantes ojitos negros como cuentas y una naricita húmeda. A Mariana se le cortó la respiración al instante. «Dios mío, Artyom». Las lágrimas afloraron a sus ojos sin previo aviso, nublando su visión. Con delicadeza, tomó al cachorro en brazos, sintiendo su pequeño cuerpo tibio y vibrante. Él dio un pequeño chillido, se apretujó contra ella y hundió su nariz mojada en su palma. Desde siempre, desde la niñez misma, había soñado con tener un perro, pero nunca se lo había permitido, excusándose en la falta de tiempo, espacio, alergias o dinero. Y ahora, en el momento más inesperado, su sueño descansaba en sus brazos. Levantó la mirada hacia Artyom. En sus ojos había algo completamente maduro, comprensivo, algo que no encajaba con sus 19 años. «¿Tú hiciste esto por mí?», murmuró ella tratando de contener las lágrimas. Él asintió, y su sonrisa se hizo más amplia, más cálida.
Dijiste hace tiempo que siempre habías soñado con tener un labrador. Decidí que era hora de que tuvieras algo que te hiciera feliz. Mariana rió suavemente entre lágrimas, apretando al cachorro contra su pecho. No sé qué decir, balbuceó. No digas nada, mamá, respondió él con voz más suave, más íntima. Solo sé feliz. Aquella noche, mientras Mariana estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, y el pequeño bultito peludo al que instantáneamente llamó Dasha dormitaba tranquilamente sobre sus rodillas, Artyom no dejaba de observarla. Su mirada era profunda, pensativa, como si intentara leer en sus ojos algo importante. Ella no podía entender completamente lo que él sentía en ese momento, pero sabía una cosa. Por primera vez en mucho tiempo, tal vez por primera vez desde que Oleg se fue, la casa volvía a sentirse completa. No por la presencia de un hombre, ni por el restablecimiento del estado familiar, sino por esa ternura silenciosa pero poderosa que ahora habitaba en ella, impregnando cada rincón, proveniente de su hijo. Y eso era lo más valioso. Después de aquella noche, cuando Artyom trajo a casa un ramo de flores silvestres y al cachorro al que Mariana llamó Dasha, algo en el aire entre ellos cambió. Era un cambio apenas perceptible, casi intangible, pero Mariana lo sentía con cada célula de su alma. Trató de no obsesionarse con esa sensación, intentando explicarla como un estado emocional nuevo, provocado por la alegría del regalo y la presencia del pequeño bulto peludo de felicidad. Sin embargo, ignorar ese cambio se hacía cada vez más difícil. Comenzó a mirar a Artyom de otra manera, a fijarse en detalles que antes habían escapado a su atención o le habían parecido insignificantes. Sus miradas se hicieron más largas, más profundas que una simple mirada filial. Cuando Mariana cocinaba en la cocina, leía un libro en la sala o simplemente miraba pensativa por la ventana, notaba cómo él la observaba. No era una mirada insistente ni curiosa. Era atenta. Permanecía en ella un instante más de lo necesario, penetrando casi bajo la piel, causando un ligero hormigueo que Mariana, al principio, atribuía a la fatiga. En esas miradas había algo no dicho, algo más que mero cuidado maternal. Allí había un sentimiento nuevo, desconocido para ella, que hacía latir su corazón un poco más rápido. Sus gestos se volvían cada vez más considerados, pero adquirían una suavidad inesperada, casi íntima. Cuando pasaba junto a ella en el estrecho pasillo, su mano podía rozar casualmente su codo o su espalda, y ese contacto duraba un poco más de lo que exigía la cortesía habitual. Esos toques eran tan ligeros, tan inocentes, que fácilmente podían atribuirse al azar, al espacio reducido, a una simple torpeza. Pero Mariana sentía cómo se le erizaba la piel, cómo una leve ola de calor se extendía por su cuerpo desde esos encuentros fugaces. Notaba cómo él se detenía a observarla mientras se peinaba frente al espejo del baño. Podía estar simplemente en el umbral, viéndola, y en sus ojos aparecía una expresión reflexiva que ella no lograba descifrar. O cuando ella ajustaba su bata antes de dormir, él podía mirarla con tal intensidad que se sentía incómoda, aunque enseguida desviaba la vista como si nada hubiera pasado. Esos momentos eran breves, casi imperceptibles, pero se acumulaban, creando la sensación de que entre ellos estaba creciendo un nuevo vínculo, invisible, pero muy denso. Dasha, el cachorro del labrador, se adaptó rápidamente al apartamento, trayendo consigo una dosis de caos alegre. Corría por las habitaciones como un pequeño torbellino peludo, tropezaba con los muebles, resbalaba sobre el suelo laminado, y luego, cansada de jugar, subía a las rodillas de Mariana y se quedaba dormida, acurrucándose en forma de bola. A Artyom parecía encantarle ver esta escena. Podía sentarse cerca, sonriendo mientras miraba a Mariana con Dasha, y en sus ojos brillaba una auténtica, sincera felicidad. Ese calor que irradiaba era contagioso, y Mariana sentía cómo su propio corazón comenzaba a derretirse a su lado. Una noche, mientras Mariana lavaba los platos después de cenar, sumida en sus pensamientos y en el ruido monótono del agua en el fregadero, Artyom entró en la cocina. Se apoyó contra el marco de la puerta, observándola. El silencio que colgaba entre ellos era especial, no vacío, sino lleno de palabras no dichas, de presentimientos confusos.
Mariana sentía su presencia detrás de ella. Percibía su mirada. Él dijo que parecía cansada, pero no fue tanto una afirmación como una pregunta llena de preocupación. Mariana suspiró, reconociendo que sí. Un poco, aunque añadió que no era nada grave. Sin decir palabra, Artyom se acercó al fregadero, tomó una toalla limpia y empezó a secar los platos que ella acababa de lavar. Sus movimientos eran seguros, precisos. Actuaba sin necesidad de hablar, como si fuera lo más natural del mundo. Mariana intentó protestar, diciendo que no tenía por qué ayudar, pero él respondió tranquilamente que quería hacerlo. Ella lo miró de reojo. La luz del techo iluminaba su rostro, resaltando los ángulos marcados de sus pómulos, sus cejas oscuras y su nariz recta. ¿Cuándo había crecido tanto? ¿Cuándo sus hombros se habían vuelto tan anchos, tan fuertes? Ya no era aquel adolescente delgado que recordaba. Era un hombre. «Realmente has empezado a cuidar de mí», murmuró Mariana con una sonrisa, tratando de aliviar la tensión suspendida en el aire, aunque sentía cómo algo dentro de ella se tensaba. «Alguien tiene que hacerlo», respondió él en voz baja, y Mariana notó cómo sus dedos se apretaban sobre la toalla, como si contuvieran un esfuerzo no expresado. De repente, sintió un calor insoportable, a pesar del frescor de la cocina. Bajó la mirada, concentrándose en el agua del fregadero, intentando evitar sus ojos, que parecían atravesarla por completo. «Artyom», comenzó a decir, pero no terminó la frase, sin saber exactamente qué quería expresar. Él dejó la toalla y se puso detrás de ella. Su presencia era tan cercana, tan palpable, que Mariana podía sentir su respiración en su cuello. Su cuerpo se quedó inmóvil, pero en su interior todo explotó. Una mezcla de ansiedad, ternura y una atracción nueva, desconocida y aterradora. Tragó saliva. Su corazón palpitaba en su pecho, golpeando sordamente en sus oídos. Él se inclinó más cerca, y su nariz captó su aroma limpio, fresco. Una mezcla de juventud, perfume masculino y un matiz único e indefinible que solo le pertenecía a él. «Sabes que siempre estoy aquí», susurró él, tan cerca, tan bajito, tan íntimamente, que a ella se le cortó la respiración. Sus dedos se aferraron al borde del fregadero, clavándose dolorosamente en la encimera. Su mente se nubló, los pensamientos se enredaron, su conciencia se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. Pero de repente, un ladrido agudo rompió el momento. Dasha, como un salvavidas, irrumpió en la cocina, moviendo alegremente la cola y empujando con su nariz húmeda las piernas de Artyom. Él retrocedió bruscamente, como despertando de un hechizo, como si alguien lo hubiera arrancado de un trance. «Buenas noches, mamá». Su voz tembló, y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió apresurado de la cocina. Mariana exhaló, apoyando las palmas sobre la encimera, intentando recuperar el aliento. Su pecho subía y bajaba con fuerza. «¿Qué me está pasando?», susurró en el silencio vacío, tratando de comprender la tormenta de emociones que acababa de abatirse sobre ella. No era solo cuidado, no era solo amor filial, era algo distinto, algo que requería reflexión, pero que la asustaba hasta lo más profundo de su ser. Pasaron unos días más después de aquel momento en la cocina, cuando Artyom se alejó tan bruscamente. La tensión que había surgido entre Mariana y su hijo no solo no desapareció, sino que se intensificó, colgando en el aire de su apartamento como una densa capa casi tangible. Dasha, el pequeño cachorro, seguía llenando la casa con alegría. El sonido de sus patas corriendo y sus ladridos juguetones resonaban por los pasillos. Pero incluso su energía contagiosa no lograba distraer a Mariana de lo que ocurría entre ella y Artyom, de esa conexión invisible, pero constante, que se hacía cada vez más fuerte y ambigua. Él se volvió aún más atento, si es que eso era posible. Sus miradas, que antes simplemente se demoraban en ella, ahora parecían largas, fijas, profundas. Era como si intentara leerle el pensamiento, penetrar en su alma, ver lo que ella ocultaba incluso de sí misma con tanto cuidado. Sus gestos, ya de por sí cariñosos, adquirieron un matiz aún más tierno, casi reverente. Mariana notaba cómo él la observaba. No solo la veía, la estudiaba, absorbiendo cada detalle de su presencia.
Era algo extraño, casi inquietante, pero al mismo tiempo le generaba una oleada de calidez hacia la cual inconscientemente se sentía atraída. Una noche, cuando Mariana se puso su bata favorita, suave y cómoda, que se ajustaba dulcemente a su figura, y salió descalza a la cocina para servirse té, Artyom ya estaba allí. Estaba sentado frente a la vieja mesa de madera heredada de su abuela, inclinado sobre su teléfono, revisando algo en la pantalla. Su cabeza estaba ligeramente baja, y mechones oscuros caían sobre su frente, dándole un aire de reflexión. Al oír sus pasos, levantó la vista, y por un instante su mirada se detuvo en ella. Esa fugaz pero intensa mirada hizo que Mariana se sintiera vulnerable, como si estuviera ante él sin ninguna protección. ¿Otra vez tarde?, preguntó él, y en su voz se mezclaban tonos de reproche y una preocupación profunda. Entró en la habitación, dejando el teléfono sobre la mesa. Mariana suspiró, reconociendo que a veces tenía que trabajar hasta tarde. Él asintió, aunque sus ojos no dejaron de observarla. Luego se puso de pie y se acercó lentamente. Su voz sonaba baja y suave, casi cantarina, cuando dijo: «Necesitas descansar más». Mariana sonrió, tratando de relajar el ambiente, aunque sentía crecer dentro de sí una tensión nerviosa. «¿Parezco tan cansada?», preguntó con ironía. Artyom inclinó levemente la cabeza, evaluándola con la mirada. «Parezco bonita», respondió él, y lo dijo de forma tan natural, tan sincera, que a Mariana le recorrió una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Se quedó inmóvil, tratando de procesar sus palabras. Esas frases, pronunciadas por su propio hijo, hicieron que su corazón latiera con fuerza y una ola de calor recorriera su cuerpo. Pero él ya se dirigía hacia el estante a buscar una taza, como si nada extraordinario hubiera ocurrido, como si sus palabras fueran normales y no algo que había volteado su mundo interior. ¿Té o café?, preguntó con un tono cotidiano, su voz tan calmada como siempre. Mariana tragó saliva, intentando recuperar el control. «Té», logró responder, tratando de parecer completamente tranquila. Permanecieron en silencio uno al lado del otro, esperando a que el agua hirviera en la tetera eléctrica. El silencio entre ellos era espeso, cargado de palabras no dichas, de deseos callados. Mariana percibía su calor, el calor físico de su cuerpo parado tan cerca. Era una sensación extraña, desconocida, aterradora por su novedad, y al mismo tiempo dolorosamente reconfortante, algo a lo que involuntariamente se aferraba con toda su alma. Percibía su olor, fresco, limpio, con un leve toque amargo del perfume adolescente que ahora formaba parte de su madurez. Cada nervio en su cuerpo estaba alerta, captando su presencia, su respiración, el más mínimo roce de su ropa. Al día siguiente, a pesar de la inquietud interna, Mariana decidió salir a la ciudad para despejarse. El otoño avanzaba poco a poco, y en el aire ya se percibía el frescor característico, mezclado con el aroma de las hojas caídas y el humo distante. Se puso un abrigo ligero que se adaptaba suavemente a su figura, eligió un vestido largo que fluía sobre su cuerpo y se calzó botas altas de tacón bajo. Quería verse bien, al menos para sí misma, añadir un poco de luz y calor a la grisura prolongada de ese otoño. «Te ves increíble», escuchó la voz de Artyom, mientras terminaba de abrocharse el último botón del abrigo. Él estaba en la puerta de la sala, y su mirada estaba clavada en ella, atenta, valorativa, penetrante. Ella se dio la vuelta y se encontró con sus ojos, llenos de una emoción inexpresada. «Gracias», respondió, intentando ignorar el calor interno que subía desde su pecho ante sus palabras y su mirada. «¿Quieres que te lleve?». «No hace falta, caminaré», contestó, sintiendo que necesitaba algo de soledad para ordenar sus pensamientos. Pero cuando ya bajaba por la escalera, escuchó pasos detrás de ella. Artyom la alcanzó en la entrada del edificio. «Cambie de idea», dijo con una sonrisa ligera, donde se adivinaba algo más que casualidad. «Te acompaño». Caminaron por la ciudad otoñal. El aire fresco olía a hojas mojadas y al primer frío del año. Él iba a su lado,
y ocasionalmente sus dedos rozaban su brazo cuando chocaban con el hombro. Eran toques ligeros, casi imperceptibles, pero cada vez que sucedían, un escalofrío recorría su espalda y su corazón aceleraba. Sentía su calor, su energía, su juventud junto a ella. ¿Te gusta estar aquí?, preguntó él cuando se detuvieron frente al escaparate de una pequeña librería, cuyos estantes rebosaban de portadas coloridas. Mariana asintió, mirando su reflejo junto al de él en el cristal. Sí, después del divorcio, esta ciudad se convirtió en un nuevo comienzo para mí. Él la observó con una mirada larga y penetrante, que la hizo sentir un poco incómoda. ¿De verdad eres feliz?, preguntó en voz baja. Mariana se detuvo, escuchándose a sí misma. Creo que sí, respondió con sinceridad. Entonces eso es lo más importante, dijo él suavemente, y algo en su voz, una nota oculta, hizo que ella se quedara pensativa. Continuaron caminando, y algo en su conversación, en su tono, cambió. Más tarde, por la noche, cuando Mariana estaba sentada en una silla con un libro, absorta en la lectura, Artyom entró en la habitación. Se sentó en el reposabrazos del sillón, cerca de ella, y su presencia se sintió como una manta cálida y suave. ¿Estás bien?, preguntó ella, levantando la mirada. Sí, solo... titubeó, pasando una mano por su cabello, igual que solía hacer Oleg cuando estaba pensativo. «Pasas mucho tiempo sola». Mariana suspiró. «Así es cuando sales de un matrimonio», afirmó con calma. Él apretó los labios, y de repente extendió la mano y tomó la de ella. Sus dedos eran cálidos, firmes, y su contacto transmitía una seguridad reconfortante. «Lo principal es que no estás sola, mamá», dijo en voz baja, y Mariana sonrió, aunque algo dentro de ella tembló ante sus palabras. Esa noche la pasaron juntos, con una taza de té y películas antiguas. La tensión no desapareció, solo se ocultó, flotando entre ellos. Ambos fingían que todo estaba bien, que su relación permanecía en el nivel habitual, conocido. Pero Mariana sabía, lo sentía en cada célula de su ser. Pronto todo cambiaría. Las barreras invisibles entre ellos se harían más finas, y su vínculo inevitablemente se encaminaría hacia algo nuevo, desconocido y quizás peligroso. Pasaron unos días más después de aquella íntima caminata por la ciudad otoñal, en la que las palabras de Artyom sobre su felicidad sonaron tan profundas y cargadas de significado. Mariana sentía cómo algo imperceptible, pero poderoso, había cambiado en su relación. La comprensión mutua entre ella y Artyom se había vuelto aún más profunda, como si ahora hablaran un mismo idioma incomprensible para cualquier otro. Pero en el aire que compartían ahora flotaba algo más que una simple cercanía familiar. Era una tensión, una especie de descarga eléctrica inexplicable que fluía lentamente entre ellos, cargando el espacio con emociones no expresadas. Pasaban cada vez más tiempo juntos. Esas tardes, llenas de cosas sencillas y cotidianas, se habían convertido para Mariana en momentos preciosos. Veían películas antiguas, reían con chistes que ya sabían de memoria, o simplemente estaban sentados uno al lado del otro, envueltos en un silencio cálido y cómodo. Salían a pasear con Dasha por los senderos frescos del parque, y el crujido de las hojas caídas bajo sus pies parecía ser el único sonido en el mundo. Hablaban de la vida, del pasado de ella, de los planes de él, de ese futuro que se mostraba neblinoso e incierto. A veces, cuando Mariana regresaba a casa tras un día agotador, sintiendo cómo la fatiga agarrotaba sus hombros, Artyom, sin decir palabra, le servía una taza de té caliente y aromático, como si hubiera leído sus pensamientos. Simplemente se sentaba a su lado, sin preguntas ni exigencias, y su presencia silenciosa era el mejor remedio posible. En esos momentos, Mariana tenía la sensación de que él la entendía mejor que nadie en el mundo, mejor incluso que Oleg alguna vez lo había hecho, mejor que cualquiera más. Comenzó a notar cómo él detenía su mirada en ella. Esas miradas iban más allá de la simple atención. Eran penetrantes, como si intentara ver hasta los rincones más ocultos de su alma, descubrir aquello que ni siquiera ella misma se atrevía a reconocer. Sus gestos, ya de por sí cargados de cuidado, se hacían aún más íntimos.
Ya no eran simples toques casuales, sino movimientos sutiles y pensados, que parecían tener un significado propio. Una noche, Mariana decidió preparar una pequeña cena acogedora. Quería añadir un poco de calor y luz a esa grisura otoñal que se filtraba no solo en la calle, sino también en su alma. Sacó del armario su vestido favorito, azul oscuro, de lana suave, que se ajustaba dulcemente a su figura, resaltando sus curvas. Se puso unos pendientes elegantes que hacía tiempo no usaba y soltó su cabello, dejándolo caer libremente sobre sus hombros. Se sentía casi festiva, como si se estuviera preparando para un acontecimiento importante, aunque sabía que la cena sería solo para dos. Cuando Artyom entró en la cocina, se detuvo un instante. Sus ojos se abrieron sorprendidos, y luego apareció en ellos algo que Mariana no supo interpretar. ¿Vas a alguna parte?, preguntó, y en su voz se mezclaba una leve sorpresa. No, simplemente quise hacer la noche más agradable, respondió Mariana con una sonrisa, mientras colocaba los platos sobre la mesa. Artyom la observó un poco más tiempo del habitual, con una mirada intensa, casi exploradora. Luego tomó asiento frente a ella, y su rostro recuperó su expresión habitual. Buena idea, dijo en voz baja. Comieron y charlaron de todo y de nada, como solía suceder últimamente. Las conversaciones eran ligeras, naturales, pero en algún momento el silencio entre ellos adquirió una nueva cualidad. No era incómodo ni vacío como antes, estaba lleno de algo cálido, no dicho, casi mágico, como si el aire entre ellos estuviera cargado de una energía invisible. Has cambiado, dijo él, mirándola fijamente, y su voz sonó inusualmente seria. Mariana levantó una ceja, preguntándose qué quería decir. ¿En qué sentido? Artyom pasó una mano por su cabello, como buscando las palabras adecuadas. No sé, brillas. Mariana esbozó una sonrisa, tratando de bromear. Será por el té, dijo. Él negó con la cabeza. No, no es por el té. Esa noche, Mariana se quedó dormida, con una ligera sonrisa en los labios, las palabras de su hijo dando vueltas en su mente. Pero en medio de la noche, un sonido suave la despertó. Abrió los ojos y vio la silueta de Artyom, de pie en el umbral de su habitación. Su figura apenas se distinguía en la oscuridad, pero su presencia era claramente perceptible. ¿Ocurre algo?, preguntó Mariana, incorporándose sobre los codos. Él guardó silencio un segundo antes de avanzar y sentarse al borde de la cama. Su peso se notaba en el colchón. No puedo dormir, admitió, y su voz era inusualmente baja, casi un susurro. Mariana asintió. A todos nos pasa, murmuró. Él exhaló un suspiro. Pesado, como si algo lo estuviera oprimiendo. Demasiados pensamientos. Mariana, con cuidado, casi instintivamente, posó su palma sobre su mano, que descansaba sobre la colcha. Sintió el calor de su piel, la fuerza de sus dedos. Todo estará bien, dijo en voz baja, tratando de calmarlo, aunque ella misma no estaba segura de sus palabras. Él la miró, largo, atentamente, y en sus ojos había algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. «Lo sé», respondió él, y en su voz se percibió una nota que tensó a Mariana. Al día siguiente, salieron otra vez a pasear con Dasha. Artyom sostenía la correa, y su fuerte mano, aferrada al mango retráctil, parecía tan segura. Mariana caminaba a su lado, sintiendo su presencia, su calor, su tranquilidad. ¿De verdad te gusta estar aquí?, preguntó él de nuevo, y en su voz había la misma inquietud que el día anterior. Mariana asintió. Sí, me siento tranquila. Artyom sonrió, pero su mirada permaneció pensativa, como si estuviera midiendo cada palabra de ella. Regresaban a casa cuando comenzó a caer una lluvia fina y persistente. Las gotas golpeaban el suelo, dejando manchas oscuras sobre el asfalto. ¡Corramos!, rió Mariana, apurando el paso, sintiendo una ligereza casi infantil. Pero de repente sintió cómo Artyom la sujetaba firmemente del brazo, deteniéndola. «Espera». Su voz fue baja, casi autoritaria. Mariana lo miró sorprendida. «¿Qué pasa?», preguntó,
sin entender la razón de esa repentina pausa. Él no respondió de inmediato. Simplemente la observó como si fuera la primera vez que la veía. Profundamente, penetrantemente, como si quisiera verla hasta el fondo. Su mirada no era solo la de un hijo, era la de un hombre, y en ella había algo nuevo, más complejo e intenso. ¿De verdad eres feliz? La pregunta fue formulada con una seriedad tal, con una penetración tal, que Mariana se quedó helada, como si alguien la hubiera bañado con agua fría. No era una pregunta cualquiera, era una exigencia de respuesta que llevaba un peso enorme. Ella se detuvo, escuchando su interior. Creo que sí, contestó, y en su voz se filtró un tono de duda que no pudo ocultar. Él asintió, y luego, lentamente, soltó su mano. Sus dedos deslizándose sobre su piel dejaron un leve hormigueo. Continuaron caminando, pero algo había cambiado. Ese momento, ese contacto, esa pregunta, habían abierto una grieta invisible en la pared que aún resistía entre ellos. Mariana lo sabía. Muy pronto nada sería igual, y su relación inevitablemente cruzaría hacia un nivel nuevo, quizás peligroso e inexplorado. La inevitabilidad del cambio flotaba en el aire, y ella lo sentía con cada célula de su cuerpo.